Buenas tardes y virtualmente bienvenidos. Con la celebración de los centenarios, ya sean del nacimiento o del deceso de grandes figuras, puede dar la impresión de que el resto del tiempo nos olvidamos de ellas. No es el caso de Benito Pérez Galdós. Tratado en la época de escritor garbancero, hace tiempo que se le reconoce como una de las figuras más importantes, no solo de la literatura española del siglo XIX, sino la de todos los tiempos. Santiago Alba y Bernabé López, filósofo el primero, historiador el segundo, nos van a hablar esta tarde de Galdós, desde dos puntos de vista. El Galdós, escritor y patriota, y el Galdós comprometido con las causas de la justicia. El Instituto Cervantes de Túnez se suma así de nuevo a este año de conmemoración de la figura de Galdós, gracias al apoyo de la Embajada de España en Túnez. No quiero acabar sin agradecer al Instituto Superior de Lenguas de Túnez que aceptase acoger esta charla en su aula magna. La situación de todos conocida lo ha impedido. Que disfruten de la velada. De entrada quiero agradecer al Instituto Cervantes de Túnez su invitación esta tarde a hablar no de algo que conozco, sino de algo que me gusta. No voy a hablar de Galdós, por tanto, en calidad de filósofo o de escritor, sino como lector fervoroso y aún más como converso, fanático y exaltado. Debo confesar, con un poco de vergüenza, que llegué tarde a su obra, cuya lectura, sin embargo, ha cambiado no solo mi vida, sino mi visión de España. Así que querría decir brevemente algunas palabras de Galdós como escritor y como patriota. Galdós es sin duda nuestro mejor escritor después de o a la par que Cervantes, y si aceptamos que la novela es un género burgués del siglo XIX, forma parte de la selectísima estirpe de los más grandes. Son muy pocos: Balzac y Flaubert en Francia, Dostoyevsky y Tolstoy en Rusia, Dickens en Inglaterra, Galdós en España. Luego, por debajo, hay algunas decenas de grandes novelistas, pero que no alcanzan en ambición, complexión y calidad la altura de los nombres citados. Pero, ¿qué prueba tenemos de que un autor es grande? Se me ocurren al menos dos, una de las cuales incluye a su vez una prueba secundaria. La primera tiene que ver con el sufrimiento, es decir, con el sufrimiento que sentimos al acabar una buena novela. No me refiero al sufrimiento de que acabe mal, si es que acaba mal, sino al sufrimiento que acompaña al hecho sencillamente de que se acabe. Confieso con impudor que algunas veces he llorado al terminar una novela, y no porque el protagonista muriera o viera malogrado su amor, sino porque al volver la última página ya no había más. Eso me ha pasado, por ejemplo, con En busca del tiempo perdido de Proust, o con Casa desolada de Dickens, o con Guerra y paz de Tolstoy, o con Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, o con Fortunata y Jacinta de Galdós, o aún más con la segunda serie de los episodios nacionales del propio Galdós, cuyo protagonista, Salvador Monsalud, era el personaje favorito del escritor mexicano Octavio Paz. Una de las pruebas materiales de que estamos leyendo una gran novela del siglo XIX, una gran novela, es que cuando la empiezas parece larga y cuando la acabas se revela trágicamente corta. Proust, Tolstoy, Dickens, Galdós escribieron novelas muy cortas de 1000 páginas. Pero, ¿qué clase de sufrimiento es este? Es un sufrimiento material, moral, afectivo, colindante con la nostalgia, es decir, literalmente con el doloroso deseo de regresar. ¿De regresar a dónde? De regresar entre gente que no conoces y a ciudades donde no has estado. Para entender esta afirmación es quizás necesario destacar algunos de los rasgos específicos de la novela decimonónica. A mis ojos hay dos que son particularmente relevantes en este caso. Uno es el hecho de que, al contrario de lo que ocurrirá en el siglo XX, los personajes literarios tienen cuerpo. El siglo XIX es el siglo de la corporalidad, en el que, por ejemplo, la obesidad, como los grandes muebles, las grandes joyas y las grandes estaciones de ferrocarril, revelan riqueza, y en el que Cesare Lombroso, el conocido y nefando criminalista muerto en 1909, establecerá relaciones morales fatalmente utilizadas en contra de los pobres entre los rasgos faciales y los comportamientos delictivos, lo que se llamó fisiognomía.
Pues bien, en la novela del 19 ocurre un poco lo mismo. Los lectores penetran en el alma de los personajes a través de sus cuerpos, que hay que describir, por tanto, con todo lujo de detalles. He conocido lectores ya formados en la novela contemporánea que no soportan, por ejemplo, el moroso deleite de Balzac en las descripciones. En las novelas del siglo XIX, la conciencia, al contrario de lo que ocurrirá en Joyce, Musil o Dublin, no es el eje a partir del cual irradia la vida y cuya radiación acaba desprendiendo en la imaginación del lector una imagen. En los personajes de Balzac, como en los de Dickens o Galdós, penetramos desde su cuerpo, lo que convierte a la descripción fisionómica en un instrumento narrativo central e inexcusable. No nos podemos saltar las descripciones, pues constituyen el umbral mismo de las peripecias narrativas y el pedestal en el que se encarama el juicio del lector. Fijémonos, dicho sea de paso, en el tiempo que los personajes de Dickens y Galdós, Balzac un poco menos, dedican a comer. Se puede decir que la diferencia entre las novelas del siglo XIX y las del siglo XX y XXI es que en las primeras los personajes comen y sabemos lo que comen y en las segundas no. Un extraterrestre que tras la extinción de la humanidad tratara de reconstruir dentro de 50.000 años nuestra cultura y solo tuviera las novelas para ese trabajo, llegaría a la conclusión de que los humanos de 1876 comían y los de 2020 no. En este sentido, para mí es inolvidable una de las últimas escenas de una de las mejores novelas de Galdós, Torquemada y San Pedro, del maravilloso ciclo que dedicó al personaje del mismo nombre entre 1889 y 1895. Esa escena en la que el usurero cómico-trágico, enriquecido en un mundo que no entiende, ya enfermo, vuelve al sur de Madrid, a su barrio natal, donde un viejo amigo, mesonero y plebeyo, le invita a comer. Por un momento, moribundo a causa de un cáncer de estómago, Torquemada se encuentra mejor, casi feliz, tras devorar unas judías, una tortilla con jamón, unas magras, un besugo y unos capones, después de lo cual, y dejo aquí el spoiler, su ánimo empieza inevitablemente a decaer. Como he sabido a partir del comentario malévolo citado por Cecilia, comentario de un personaje de Valle Inclán, la generación del 98, seria y tristona, solía despreciar los méritos literarios del maestro, tildándolo de escritor garbancero, como para desdeñar su prosa plebeya y popular. El garbanzo era la legumbre más barata, componente central de la dieta popular española en un periodo en el que mucha gente en España pasaba hambre. Galdós era así un escritor popular, en cuyas novelas se comían garbanzos. A menudo las protagonizaban, de hecho, comedores de garbanzos. Pero por eso mismo sus novelas las leían tanto los abogados como las costureras, tanto los intelectuales como los cocheros. Creo que este anclaje corporal de su obra es inseparable del acercamiento de Galdós a sus personajes, que es deliciosamente humorístico. Galdós leyó a Balzac desde muy pronto, ya en 1867, en su primer viaje a París, pero su temperatura, su temperamento, su sensibilidad le acercan mucho más a Dickens, al que también admiraba muchísimo. El genial escritor inglés Gilbert K. Chesterton, muerto en 1936, no leyó a Galdós hasta donde yo sé, pero si lo hubiese leído, hubiese dicho de él lo mismo que decía de su adorado Dickens, al que defendía de los pedantes, recordando que la cultura popular prefiere los garbanzos al caviar, pero quiere en todo caso que sean unos buenos garbanzos. Chesterton decía lentejas, pero es lo mismo. Estos personajes que comían garbanzos a veces eran trágicos, pero nunca pomposos. Y Galdós, porque los ha visto comer, siente por ellos una ternura hilarante. Los personajes de Galdós, como los de Dickens, al contrario que los de Baroja o Unamuno, hacen llorar pero también reír. Pensemos, por ejemplo, en José Izquierdo, tío de Fortunata, o en Ido del Sagrario, el cornudo imaginario de Fortunata y Jacinta, o en Felicísimo Carnicero, el carichato avaro absolutista, o en el bondadoso y digno benigno Cordero, uno de los personajes que mejor me caen y que demuestra el talento único de nuestro autor para retratar la bondad humana sin que resulte empalagosa o inverosímil. Hay que decir que, siendo Galdós el autor español por antonomasia, es este del humorismo un rasgo muy poco español.
Como quiera que sea, Galdós es un maestro de la descripción fisionómica. Galdós, que había empezado una carrera de pintor y caricaturista, dibujaba al parecer el retrato de sus personajes de ficción. Se han conservado 5 álbumes de dibujos suyos, pero los relacionados con sus novelas los destruyó él mismo, según cuenta su secretario Rafael de Mesa. Tenemos en todo caso sus retratos literarios. Escojo 2 ejemplos al azar. Uno es el de Maximiliano Rubín, el desdichado marido de Fortunata, pequeñito, loco y desdichado. Dice: la cabeza de Maximiliano anunciaba que tendría calva antes de los 30 años. Su piel era lustrosa, fina, cutis de niño con transparencias de mujer desmedrada y clorótica. Tenía el hueso de la nariz hundido y chafado, como si fuera de sustancia blanda y hubiese recibido un golpe, resultando de esto no solo fealdad, sino obstrucciones de respiración nasal, que eran sin duda la causa de que tuviera siempre la boca abierta. Su dentadura había salido con tanta desigualdad que cada pieza estaba, como si dijéramos, donde le daba la gana. Y menos mal si aquellos condenados huesos no le molestaran nunca, pero si tenía el pobrecito cada dolor de muelas que le hacía poner el grito más allá del cielo. Padecía también de corizas y las empalmaba, de modo que resultaba una coriza crónica con la pituitaria echando fuego y destilando sin cesar. Hasta aquí la cita. El otro es el de la señora Nazaria, la opulenta carnicera del último episodio de la segunda serie, un faccioso más y algunos frailes menos, cuya apasionada refriega con su mancebo tablas constituye una de las cumbres del costumbrismo cómico español. De ella dice Galdós: era una mujer alta y gorda, no tan gorda que llegara a ser repugnante, sino llena, redondeada y bien compartida. Si era verdad que parecía haber absorbido parte considerable de la infinita sustancia que en la tierra existe, también lo es que conservaba mucha ligereza en todo su cuerpo y que no le pesaban las mantecas. Su rostro era de admirable blancura, sus ojos garzos y negros, su nariz vasta y respingada, abierta desquiadamente al aire como gran ventana necesaria a la respiración de un grande y profundo edificio. El chorro de viento que entraba por aquella nariz, modelada para el desparpajo, imponía miedo a los espectadores de su cólera. Nazaria tenía la hermosura que por extraña amalgama de los tipos humanos hace simpático el descaro. Lucía enormes amatistas montadas en pendientes de filigrana como relicarios, de modo que parecía llevar en cada oreja el pectoral de un obispo. Sus manos eran bonitas y gordezuelas, y los anillos que de antiguo llevaba no se le podían sacar porque su carne había crecido y el oro no. Tenía 30 y tantos años y era viuda de un opulento negociante de Candelario. Hasta aquí la cita. En esas descripciones de Maximiliano y de Nazaria están ya contenidos sus respectivos caracteres, pero también, de algún modo, sus destinos. Galdós, por cierto, era ya consciente a finales del siglo XIX de que esta pluralidad corporal, como hoy la diversidad biológica, estaba en peligro de extinción. La uniformidad de los rostros, que ahora aceptamos como un fenómeno banal, estaba entonces en sus comienzos, pero amenazaba ya el amplísimo y rico espectro fisionómico galdosiano. En el discurso de ingreso en la Real Academia en 1897, en efecto, escribe: hasta los rostros humanos no son ya lo que eran, aunque parezca absurdo decirlo. Ya no encontraréis las fisonomías que, al modo de máscaras moldeadas por el convencionalismo de las costumbres, representaban las pasiones, las ridiculeces, los vicios y virtudes. Lo poco que el pueblo conserva de típico y pintoresco se destiñe, se borra, y en el lenguaje advertimos la misma dirección contraria a lo característico, propendiendo a la uniformidad de la dicción y a que hable todo el mundo del mismo modo. Al propio tiempo, añade, la urbanización destruye lentamente la fisonomía peculiar de cada ciudad. Hasta aquí la cita. Esta última observación es importante porque el sufrimiento lector del que estamos hablando tiene que ver no solo con el deseo de regresar entre esos cuerpos, el de Torquemada, Nazaria, Tablas, Fortunata o Benigno Cordero, sino con el de regresar a una ciudad que ya no existe y que probablemente nunca existió. Si la novela del siglo XIX es una novela de cuerpos, lo es también
de ciudades. De hecho, se puede decir que lo que distingue a las grandes novelas citadas es que en ellas el verdadero protagonista es un espacio urbano concreto cuya idiosincrasia se mezcla con la de los personajes que lo recorren. Balzac es París, Dickens es Londres, Tolstoy es Moscú y San Petersburgo, Galdós es Madrid. Canario de nacimiento, Galdós se trasladó a vivir a la capital con 19 años y se convirtió, a través de la mirada y de la escritura, en su mejor cronista, transformando con ese gesto la ciudad, al mismo tiempo, en un lugar intensamente habitable. La mayor parte de sus novelas, sobre todo las llamadas contemporáneas, transcurren en Madrid y 26 de las 46 que componen los episodios nacionales tienen también como escenario la villa y corte. Pero este Madrid, ahora habitable, es habitado por una población mixta, mitad histórica y mitad de ficción, a la que se suma el lector multinacional, ya sea asturiano, andaluz, tunecino, francés o sueco. Es imposible pasear por el centro de Madrid después de haber leído a Galdós sin que cobren vida todas sus calles, y es imposible al revés, pasear por el centro de Madrid sin trasladarse a vivir a las novelas de Galdós. Cuando cerramos Fortunata y Jacinta, Miau, El doctor Centeno o Torquemada y San Pedro, nos sentimos exiliados, sin suelo bajo los pies, aquejados del doloroso deseo de regresar a la plazuela del Limón, a la calle de la Sal o al Café Universal. Yo quiero volver allí incluso cuando estoy allí, como quiero volver al París de Proust y al Moscú de Dostoyevsky, donde he pasado en ciertos periodos de mi vida más horas que en mi propia casa. Esto por lo que atañe al sufrimiento como prueba de la calidad literaria de una obra y de la vastedad cumplida de su ambición. Ahora bien, tenemos una segunda prueba de la grandeza galdosiana equiparable a la de sus pares decimonónicos. Digámoslo de esta manera. Una novela es una gran novela, sí, cuando sufrimos porque se ha acabado, pero también cuando en lugar de cuestionar la coherencia de un suceso o la verosimilitud de la decisión de un personaje, nos preguntamos, y casi se lo preguntamos al propio personaje con ansiedad, como si se tratara de nuestra madre, nuestro amante o nuestro mejor amigo, ¿por qué lo has hecho? Las tramas de las novelas del siglo XIX son todas folletinescas. No hay ninguna diferencia entre un argumento de Flaubert y uno de, por ejemplo, el gacetillero Paul de Kock, muy leído en Francia en tiempos de Balzac. Todos son adulterios, crímenes y parricidios, familias separadas por el mal que se reencuentran y reconocen en el último momento. Pero lo que es inverosímil en Paul de Kock no lo es en Victor Hugo, cuyo personaje más famoso, Jean Valjean, resultaría histriónico e hiperbólico en otra pluma. Ningún lector se pregunta si es verosímil que Raskolnikov, tan sensible e inteligente, mate con un hacha a una anciana al principio de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Uno quiere saber por qué lo ha hecho. Ningún lector duda de que el pobre Pip en Grandes Esperanzas de Dickens ha tropezado en los marjales una noche siniestra con un convicto escapado de prisión. Nos preguntamos qué le va a pasar. Y ningún lector considera increíble que Fortunata vuelva una y otra vez a caer en los brazos del inane canalla de Juanito Santa Cruz. Queremos, en todo caso, que se salve. Al igual que todos los grandes, Galdós impone los hechos como Dios, las piedras y los árboles, y se limita a seguir sus personajes como si hubieran nacido por su cuenta y se le hubieran escapado a la calle. En las primeras novelas, es verdad, las llamadas sociales o de tesis, pensemos, por ejemplo, en Doña Perfecta, a veces mete su voz, pero en general fracasa en su propósito de comunicar tesis o principios. Todo gran autor tiene su concepto de la vida y su visión del mundo, que se asientan como los pozos del café en un medio líquido semitransparente, pero solo si fracasa en contar lo que él quiere, solo si son sus personajes los que se interponen y cuentan lo que ellos quieren, puede decirse que estamos ante una obra realmente lograda. El fracaso del autor es el éxito de la obra. A Galdós pocas veces, digamos, se le ve el plumero. No creemos lo que él dice porque él dice poco o nada. Creemos en lo que sucede delante de nuestros ojos mientras seguimos, acompañados de Galdós, a Gabriel Araceli hasta Zaragoza, al pobre cesante Ramón Villamil a la ruina o a la frívola mujer de Bringas a comprar un chal que no puede pagar. Ahora bien,
Esta prueba de su calidad tiene una especie de coda o apéndice que en los episodios alcanza, por razones obvias, su máxima expresión. Allí, Galdós, como Tolstoy pocos años antes en Guerra y Paz, mezcla los personajes históricos y los de ficción de manera tan natural que se produce un doble fenómeno. Por un lado, los personajes reales, el empecinado, la reina María Cristina, Zumalacárregui, Calomarde, se comportan con la coherencia y realismo que solo tienen los buenos personajes de ficción. Y por otro lado, los personajes de ficción adquieren la consistencia histórica de los personajes reales. Este mestizaje resulta tan natural que me ha ocurrido hace poco para probar el dato histórico de que muchos de los guerrilleros que participaron en la Guerra de la Independencia habían comenzado sus carreras como bandidos o contrabandistas. Me ha ocurrido, digo, citar como prueba un personaje de ficción de Galdós. Ahí tenéis, decía, a Fernando Navarro, llamado Garrote, el violento fanático ajusticiado en el arranque del equipaje del rey José. En este juego de mestizaje literario, y esto me parece importante, descubrimos que todos llevamos dentro un personaje de ficción, si hay alguien que se interese por él, y que todos somos personajes históricos, cosa que olvidamos tantas veces como atribuimos a los reyes, a los militares, a los intelectuales y a los millonarios los cambios sociales en la historia. Una vez más, el caso de Benigno Cordero es ejemplar. Comerciante liberal, lector de Rousseau, pacífico como una paloma, se ve envuelto en las jornadas revolucionarias de julio de 1922 y sin darse cuenta y carente de toda ambición, acomete una pequeña hazaña decisiva que lo convierte, antes de hundirse de nuevo en la oscuridad, en el héroe de Boteros, nombre con el que humorísticamente lo nombra Galdós en muchas ocasiones. De esta hazaña nadie sabe nada, excepto los lectores de Galdós. No está recogida en los libros de historia, salvo porque los episodios constituyen el mejor libro de historia del siglo XIX, y ello hasta el punto de que, como decía el director de cine Luis Buñuel, si desaparecieran todos los libros de historia, seguiríamos teniendo una visión completa de esa centuria, o más completa, porque en ella figuran ahora Benigno Cordero, Salvador Monsalud, el apasionado y desdichado Tinín, la carnicera Nazaria, el gran Patricio Sarmiento y los casi 8.000 personajes que componen esta obra inmensa y, sin embargo, mensurable. Así que, no sin fundamento, declaramos que Galdós es nuestro mejor escritor después de y junto a Cervantes. Hay, en definitiva, obras que marcan, que emocionan, que interesan y obras de las que no se sale, de las que uno no puede salir, que no tienen salida y a las que, de hecho, si uno resbala fuera, se quiere volver y se está volviendo toda la vida. La de Galdós es una obra, además, que rehabilita, si se quiere, un entero país. En un poema triste y famoso, díptico español, Luis Cernuda, el gran poeta del 27 exiliado en México, describía en 1962, poco antes de su muerte, su relación con Galdós. No esa, mas aquella es hoy tu tierra, la que Galdós a conocer te diese, como él tolerante de lealtad contraria, según la tradición generosa de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando por el futuro que era el suyo, no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. La real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. Hasta aquí la cita. Para Cernuda, víctima de la guerra civil y de la España negra de la dictadura de Franco, la obra de Galdós era la España paralela, la España verdadera. A muchos Galdós, en efecto, nos ha enseñado otra España posible, porque Galdós era un gran escritor y además era un gran patriota. ¿Pero patriota en qué sentido? Cuando en 1907, ya sexagenario, el autor de los episodios decide entrar en política, lo justifica de esta manera. Diga usted también que he pasado del recogimiento del taller al libre ambiente de la plaza pública, no por gusto de ociosidad, sino por todo lo contrario. Abandono los caminos llanos y me lanzo a la cuesta penosa, movido de un sentimiento que en nuestra edad miserable y femenil
es considerado como ridícula antigualla, el patriotismo. Hoy nos resistimos algunos con razón a usar esa palabra, cargada de sombras fanáticas y asociada a la autocracia militar y la exaltación religiosa, asociada en definitiva a la ultraderecha y su secuestro de las banderas. Pero Galdós conoce bien la historia como historiador que es. Todos sabemos que España dio al mundo la universal palabra guerrilla. Lo que se sabe menos es que también forjó en el fragor de la Guerra de Independencia el término liberalismo, aunque con un significado despojado en 1812 de toda resonancia económica. Nuestro liberalismo adaptaba a la realidad española el legado de la Revolución Francesa para oponerse al mismo tiempo a la invasión napoleónica y al absolutismo monárquico. Pues bien, el liberalismo español, como el jacobinismo, en 1789 era orgullosamente patriótico, término novedosísimo de estirpe revolucionaria y popular. Como bien explica el historiador Álvarez Junco en su indispensable Mater Dolorosa, el siglo XIX registra el lento proceso en virtud del cual un concepto, si se quiere, de izquierdas o al menos liberal, patria, nación, en todo caso democrático, es confiscado por la derecha autoritaria y por la Iglesia. En 1909, Galdós lo sabe bien, pero lo sabía ya bien cuando escribe en 1875 El equipaje del rey José, novela en la que nuestro autor, de un modo algo anacrónico pero con sorprendente perspicacia, sitúa en 1813 la matriz del proyecto nacional tradicionalista que se impondrá años más tarde. En una de las escenas iniciales de la novela, en efecto, el clérigo Barahona, miembro de la Inquisición recién establecida por Fernando, mientras merienda con sus amigos en medio de los despojos del vencido ejército napoleónico y de los cadáveres de los renegados, dice así: en lo sucesivo, señores, y atendidos los síntomas de discordia civil que presenta España por el insolente jacobinismo de los negros, los buenos españoles debemos adorar fervorosamente dos cruces. Y continúa: dos cruces, sí, la cruz religiosa, aquella en que Dios se dignó morir para redimirnos del pecado, aquella que desde niños adoramos, aquella que nos hicieron besar nuestra madre en la cuna, y además esta otra cruz del sentimiento patrio en la cual ha muerto nuestro buen amigo, el incomparable, el santo entre los santos guerreros, don Fernando Garrote. Religión, patria. Sois dos nombres y sin embargo no sois más que una sola idea, una idea inmutable, eterna, fija como el mundo, como Dios, del cual todo se deriva. Religión, patria, sois dos luces espléndidas cuyo fulgor no puede apagarse ni tampoco cambiar como las chispas de una fiesta de pólvora. Hasta ahí la cita. Contra los afrancesados, los así llamados negros, que habían introducido la idea de patria en España asociada a la Revolución, los defensores del absolutismo la reclamaban en nombre de la religión. Ese patriotismo ceñudo, estrecho y sectario fue, por cierto, el que se opuso en 1912 a que la Academia Sueca concediese el premio Nobel a Galdós, víctima de una campaña feroz de desprestigio que movilizó a los sectores católicos más reaccionarios y autoritarios. El patriotismo que reivindicaba Galdós era claro de distinto signo. Pretendía recuperar y profundizar el de las Cortes de Cádiz. En 1909, una vez constatada la fosilización fraudulenta del Partido Liberal, del que había formado parte, Galdós decide descender a la arena política, como hemos dicho, por patriotismo, pero paramilitar, en una alianza republicano-socialista que él mismo encabezará la conjunción, a la que se unirá también el histórico líder socialista Pablo Iglesias. Su patriotismo, en consecuencia, pivota en torno a cuatro ejes: la democracia, la denuncia de la Iglesia, la defensa de la República y un socialismo moderado orientado a establecer un poco de justicia social, condición inexcusable, a juicio del escritor, del progreso de España. A comienzos del siglo XX, Galdós había perdido las esperanzas en el carácter transformador de la clase media, cuyo carácter acomodaticio era inseparable a sus ojos de la podredumbre política de la Restauración.
Esta, a su vez, era inseparable de la monarquía, a la que nuestro autor atribuía el legado de sangre y confrontación fratricida que había marcado el siglo XIX a partir de Fernando VII y de la reclamación del trono por parte de su hermano Carlos. El 19 de abril de 1907, Galdós intervenía en un mitin republicano en el Casino de Madrid con estas palabras: las revoluciones los mataron, a Fernando VII y a don Carlos, y las guerras civiles los enterraron. Ni la grandeza del Escorial o del Panteón de Graz han sido losa bastante pesada para impedirles que salgan y nos visiten, que nos gobiernen y se burlen con fúnebre risa macabra de nuestras ansias de libertad y de vida. Pues bien, amigos y correligionarios, es preciso que definitivamente, y de esta vez para siempre, queden esos muertos execrables donde no puedan inmovilizar ni corromper nuestra existencia. Es forzoso enterrarlos de veras, poniendo sobre ellos pesadumbre tan abrumadora que no logren levantarla. No bastará la mole del Escorial, poned encima todo el granito del Guadarrama, todo el mármol en que están grabadas nuestras constituciones y nuestros derechos, encima la grandeza infinita de la conciencia libre y encima de todo la mano tremenda justiciera de la República Española. Estas palabras, hasta aquí la cita, estas palabras, por cierto, podrían aplicarse también a las dificultades que encontramos aún hoy los españoles a la hora de enterrar la dictadura franquista y el propio cuerpo de Franco. En cuanto a la Iglesia, conviene recordar algunos datos. En 1860 había menos de 50.000 sacerdotes, frailes y monjas en España. Entre 1875 y 1900 esa cifra ascendió a más de 88.000. Cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera en 1930, su número trepaba ya hasta los 135.000. Galdós había visto, por lo tanto, no solo aumentar su número y su influencia, había visto también esa complejidad creciente entre la corona, el liderazgo político, el poder económico y la Iglesia. Galdós se proclamaba anticlerical, pero no antirreligioso, y la tradición española de violento anticlericalismo, como toda expresión de violencia tumultuaria, le repugnaba. Entre sus miles de personajes hay decenas de curas, y si algunos, como el cuñado de Fortunata, son codiciosos, corruptos y fanáticos, otros son bienintencionados y generosos, como Alelí, Salmón o Gracián. Basta ver, por lo demás, el modo en que trata la revuelta popular anticlerical del sur de Madrid en 1834, en las últimas páginas de Un faccioso más y algunos frailes menos, dedicadas a la epidemia de cólera que asoló España ese verano. Basta, digo, fijarse en el tratamiento que da a esa revuelta para juzgar su posición frente a la violencia. A Galdós los linchamientos populares le ofenden moral y políticamente no menos que la pena de muerte. Pero no quiere que la Iglesia imponga a los españoles qué tienen que creer, qué tienen que leer o cómo tienen que gastar su dinero. Galdós era, por lo demás, el hombre más moderado y dialogante de la tierra, como lo demuestra su amistad con Menéndez Pelayo Pereda, dos escritores decididamente conservadores, y su larga y libre relación amorosa con la escritora Emilia Pardo Bazán, que había militado, incluso facilitando armas, en las filas del carlismo. Esa es también otra España posible pendiente de actualización, la de la rivalidad amistosa o la amistad pugnaz entre posiciones ideológicas enfrentadas. Acabo ya. Galdós era un gran escritor y un gran patriota. El triste pensamiento reaccionario considera que solo se contagian los vicios. Podemos aceptar este principio a condición de añadir enseguida que también la calidad, la belleza, la virtud pueden llegar a ser vicios adictivos. Tanto la obra de Galdós como su patriotismo democrático contagian, sí, alegría, salud y esperanza. Por placer elemental, por salud mental, hay que leerlo sin descanso. De su obra no se sale una vez se ha entrado, pero constituye en sí misma una salida al aire libre y a la luz del sol. Sin más, os dejo con el profesor Bernabé López García, que profundizará precisamente en el tema del patriotismo galdosiano en relación con la cuestión colonial.
Y en efecto, voy a pasar a hablar del compromiso contra las guerras coloniales que Galdós mantuvo en la última etapa de su vida. Existe un capítulo en la vida y obra de Benito Pérez Galdós que revela su faceta humanista que le llevará a defender causas justas en su vida y en su obra. Me refiero a su antibelicismo, que en la última etapa de su vida pondrá en práctica desde la presidencia de la conjunción republicano-socialista a la que acaba de hacer alusión Santiago Alba, esa alianza electoral que se opondrá a las guerras de Marruecos, que dejaron un sangriento balance en las primeras décadas del siglo XX en España. Será al final de su vida cuando Galdós va a mostrar una actitud abierta contra la guerra colonial que la monarquía española de la época emprendió en Marruecos para asentar un protectorado que acabó convertido en un vivero del militarismo hispano. España había contado con una larga historia colonial de más de 3 siglos en el continente americano. Pero cuando Galdós nace, en 1843, casi todo ese inmenso imperio ya ha desaparecido, aunque aún perviven hasta finales del siglo Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Curiosamente, esas colonias españolas van a contar con una presencia solo tangencial en la obra del escritor canario, como reconocen diversos autores, aunque haya referencias continuas a personajes de sus novelas que van y vienen entre ese mundo americano y España. Galdós va a participar de una ideología que empieza a desarrollarse en España hacia la década de los años 80 del siglo XIX, defendida desde la Asociación Unión Iberoamericana. Me refiero a la ideología de una fraternidad panhispánica. Pero Galdós veía necesario asentar la relación entre las dos orillas, más allá de los lazos de parentesco de la lengua, la familia y la religión, como defendían los fundadores de la Unión. Para él, hacía falta apoyarse mutuamente en una base de intercambio real, mercantil y cultural, en el que España se fecundaría con el aporte venido de las excolonias. Quizás movido por ese ideal panhispánico, Galdós aceptó convertirse en diputado por el distrito de Guayama, de Puerto Rico, en las Cortes de 1886, si bien nunca llegó a pisar América. Existe un cierto paralelismo entre la ideología que subyace a la Unión Iberoamericana y la que por aquel entonces se preconizaba por una corriente nueva, el africanismo, que tenía a Joaquín Costa como uno de sus promotores. En el mitin del Teatro de la Alhambra de Madrid, en el que se presentaba la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas en marzo de 1884, Joaquín Costa sentará las bases de una fraternidad hispano-marroquí, llegando a decir que los marroquíes han sido nuestros maestros y les debemos respeto, han sido nuestros hermanos y les debemos amor, han sido nuestras víctimas y les debemos reparación cumplida. A España, según su visión, le cabría desempeñar el papel de hermano mayor para regenerar a Marruecos, que según expresaba Costa con demasiado optimismo, empezaba a mostrar por entonces signos de apertura. De esa época data un artículo de Galdós titulado Marruecos, publicado en 1887, en el que expresa su visión sobre las relaciones con aquel país. Pero en él, Galdós está aún lejos de lo que llegará a escribir en su episodio nacional de 1904, Aita Tetawe. Otra cosa les digo para que se pongan en lo cierto al entender de guerras africanas, y es que el moro y el español son más hermanos de lo que parece. Quiten un poco de religión, quiten otro poco de lengua, y el parentesco y aire de familia saltan a los ojos. ¿Qué es el moro más que un español maometano? ¿Y cuántos españoles vemos que son moros con disfraz de cristianos? En 1887, en su artículo, Galdós sintoniza con la política oficialista del statu quo en Marruecos, defendida tanto por liberales como por conservadores, de dejar las cosas como están, y dirá que hay que mantener el imperio africano sumido en la barbarie, esperando el día en que la civilización europea la despierte a cañonazos. Una visión no muy distante de la que Francia había impuesto a Túnez pocos años antes.
España no aspira, dirá Galdós, como algunos creen, a la conquista del Magreb, empresa dificilísima, si no imposible, para lo cual no tenemos fuerza ni recursos. Sus aspiraciones se limitan al sostenimiento del orden de cosas existente allí, a que se establezca una regularidad política y a que los intereses europeos estén debidamente garantizados, única manera de que Marruecos empiece a disfrutar de los beneficios de la civilización. Lejos de Galdós está en ese momento la idea de Joaquín Costa de regenerar Marruecos. Bastante tenemos que hacer en nuestra casa para meternos ahora en la del vecino, dirá Galdós. No obstante, no deja de expresar su deseo de que llegado el momento de intervenir, para entonces nos coja con más recursos, con un ejército bien organizado y en situación de poder tener política exterior. Por el momento, este lujo nos está vedado. No es esta visión de Galdós en 1887 una mirada anticolonialista. Tal vez Marruecos parece decir, si un día hay recursos y organización, pueda servir a España para recomponer unas posesiones que, si no podrán equipararse a las perdidas en América, permitan mantener un prestigio de potencia. Las colonias habían sido fuente de recursos dilapidados por una élite indolente que había llevado al país a la bancarrota. En su episodio nacional, Las memorias de un cortesano de 1815, escrita en 1875, Galdós había descrito a un impotente rey Fernando VII fumándose un cigarro habano ante unos ministros incapaces de ofrecerle soluciones y pronunciando la frase «hay que despedirse de las Américas». En junio de 1898, cuando España está a punto de la derrota definitiva en sus últimas colonias, Galdós reeditará esa escena en la revista Vida Nueva con el gráfico título de «Fumándose las colonias». La pérdida definitiva de Cuba y Puerto Rico y Filipinas dejará en toda una generación de escritores que se conocerá como la del 98, un sentimiento depresivo que se expresará en los escritos de los intelectuales y en una corriente regenerativa que tenderá al recogimiento en política exterior. Sin embargo, Galdós todavía parece creer que nuevas posesiones en Marruecos podrían aminorar el estado de depresión nacional. En una carta hecha pública en 1900 a su paisano Fernando León y Castillo, embajador en París y negociador con el gobierno francés de un acuerdo de límites de territorios africanos reconocidos a España en el Golfo de Guinea y en las costas del Sáhara Occidental, le felicitará por su triunfo diplomático. Mi querido Fernando, con verdadera efusión, como español y como canario, te felicito por tu triunfo diplomático, que ha venido a ser, así lo siento yo, un respiro para esa tristeza en que vivimos como nación y un argumento contra el pesimismo de acá, el mal grande de la época, la murria insana que nos devora y que al fin nos dará la muerte si no viene un ideal, una aspiración grande a ponerle remedio. Mil parabienes, satisfacciones y felicidades. Tuyo, afectísimo amigo. Las negociaciones territoriales en África dieron lugar 2 años más tarde, en 1902, a los acuerdos entre el propio León y Castillo y el ministro francés del Cassé, por los que se repartiría el imperio marroquí casi al 50% entre Francia y España. Sin embargo, este acuerdo no fue refrendado por el gobierno español. No sabemos la opinión de Galdós sobre este acuerdo non nato sobre Marruecos, pero sí su interés por este país, que se plasmará poco después en la redacción de un nuevo episodio nacional de la cuarta serie, Aita Tetawen. En el periódico La Correspondencia de España, según nos cuenta Ricardo Ruiz Orsatti, intérprete de árabe en Tánger, se publicó la noticia de que Galdós tenía el propósito de publicar como continuación a sus episodios nacionales un relato de la guerra de Tetuán desde el punto de vista marroquí. En efecto, el 20 de enero de 1901, dicho periódico había incluido una breve noticia titulada Galdós en Marruecos, en la que se decía que se disponía a empezar a escribir la cuarta serie de los episodios nacionales. El artículo del periódico decía que tendrá por asunto la guerra de África,
Galdós va para ello a Marruecos para estudiar sobre el terreno y allí pasará algunas temporadas. La obra no se escribirá desde el punto de vista de los españoles, sino que será la guerra de África vista desde Allende el Estrecho, es decir, comentada por un modo. Termina aquí la cita del periódico. ¿Qué le había hecho concebir a Galdós ponerse en la piel del otro para contar con aires críticos una historia de castigo y conquista en Marruecos? Lo curioso es que ese relato de aquella guerra de Tetuán, vista por un marroquí, ya existía de la mano de un historiador de carne y hueso, coetáneo de los hechos, Ahmed Ben Khaled el-Nasiri Eslawi, titulado Kitab al-Istiqsa li Akhbar Duwal al-Maghrib al-Aqsa. Sin duda Galdós lo ignoraba, pues la obra en árabe no había sido aún traducida. Ruiz Orsatti, Drogman Truchimán, traductor en la legación imperial de Rusia en Tánger, que conocía el original árabe publicado en El Cairo en 1894, escribió a Galdós el 17 de febrero de 1901, ofreciéndole y enviándole una traducción avanzada por él por si le resultaba de utilidad. Y fue así como Galdós introdujo al propio el-Nasiri como personaje y narrador de la tercera parte del episodio. Aunque la noticia de la correspondencia de España hablaba de la intención de Galdós de marchar a Marruecos para documentarse, no sería hasta 1902 cuando se decidiera viajar al norte de África haciendo gestiones para el viaje con el propio Ruiz Orsatti, con quien había mantenido una correspondencia informativa. Pero finalmente el viaje, de una semana de duración tan solo y que se limitó a la ciudad de Tánger, pues no pudo marchar a la de Tetuán, no se hizo realidad hasta octubre de 1904. Del viaje se conservan unas fotos de Galdós a caballo, o ante el palacio del gobernador, o con un grupo de españoles en una gira campestre. El tema de Aita Tetawen, el título del episodio nacional, era la guerra que España, esa berbería bautizada, según la llama el propio Galdós, sostuvo contra los ejércitos del sultán de Marruecos en 1859-1860. Al comienzo del episodio, Galdós deja clara su posición, mostrando lo desproporcionado de una guerra contra un agravio que no era, según dice él, de los que piden reparación de sangre. La verdadera razón para la guerra, según sus palabras, fue otra. Fueron los españoles a la guerra porque necesitaban gallear un poquito ante Europa y dar al sentimiento público en el interior un alimento sano y reconstituyente. Esta frase me recuerda a la del escritor norteamericano Norman Mailer en su artículo titulado Por el ego del hombre blanco, que se publicó cuando la invasión de Irak en el año 2003. Decía Norman Mailer, fuimos a la guerra, podría decir yo, porque necesitábamos mucho una guerra. La economía de Estados Unidos se estaba hundiendo, el mundo estaba triste y deprimido, y algunos bastiones clásicos de la antigua fe norteamericana habían sufrido cada uno un severo bochorno. Aquella guerra de la España del general O'Donnell no fue para Galdós más que una remesa de imperialismo casero y modestito que refrescó nuestro ambiente y limpió nuestra sangre viciada por las facciones. En Aita Tetawen refleja Galdós la popularidad que vivió él durante su juventud, que había suscitado aquella guerra en los distintos estratos de la población y en todo el espectro político, desde el conservadurismo monárquico hasta el republicanismo de un Emilio Castelar que había llegado a escribir en 1859 en defensa de la guerra palabras como las que siguen. Ahora el soldado debe batirse, el artista debe apercibir su buril y su cincel para grabar en el espacio las glorias de la patria, el poeta debe imitar a Tirteo en sus cantos, el sacerdote debe orar en el fondo del santuario, el escritor debe cortar su pluma para excitar a la pelea a nuestros soldados. Todos debemos estar apercibidos para dar al mundo uno de esos ejemplos de abnegación que obligan a los extraños a pronunciar siempre con respeto el nombre inmortal de nuestra patria. Esta fiebre de lo que Galdós llama patriótico fanatismo sería ridiculizada por el escritor. Y así en Aita Tetawen dice una frase parecida a la que acabo de leer
de Castelar. Guerra clamaban las verduleras, venganza y guerra los obispos. No había español ni española que no sintiera en su alma el ultraje y en su propio rostro la bofetada que a España dio la cábila de Ángera, profanando unas piedras y destruyendo nuestras garitas en el campo de Ceuta. Pero algo había cambiado en la opinión pública española cuando Galdós escriba, hacia 1904, su episodio Aitatetahue, para decidir convertir ese episodio en un alegato contra el militarismo y casi, diría yo, en un canto de fraternidad hispano-marroquí. Aunque la guerra de Tetuán se describe en la segunda parte de la obra con toda su crudeza desde la óptica española, resaltando el matiz patriótico que le aportan personajes de la vida real convertidos en personajes de la novela, como los generales O'Donnell, Prim o Rosteolano, o el intérprete joven de lenguas Aníbal Rinaldi, o el escritor y periodista Pedro Antonio de Alarcón, autor de un famoso diario, de un testigo de la guerra de África, de aquella guerra de África que narra Galdós, el episodio nacional cuenta con una mitad, su parte tercera, narrada por un personaje marroquí que hace llamar Sidi el Haj Muhammad Ben Sur el-Nasiri, nombre muy próximo al del autor del relato en árabe citado, y que Galdós convierte en un familiar cercano a personajes españoles de la obra, los Ansúrez, personaje instalado en Marruecos desde tiempo y renegado, convertido al Islam. El personaje Nasiri dirá: por la pureza del lenguaje se le reveló un español musulmanizado, por las líneas y la expresión del rostro, el fugitivo hermano de Lucila, que supo cambiar de religión, de patria y de costumbres con flexibilidad inaudita. El mismo ángel justiciante, el día del juicio final, no sabría si ponerlo entre los moríos o entre los del andaluz. Lo que había cambiado en 1904, era la opinión colectiva sobre las guerras coloniales después de la desgraciada guerra de Cuba que tantas vidas sepultó y que acabó en el desastre que dejó honda huella en la opinión española. Galdós era consciente de esto, como del antimilitarismo que empezaba a influir en la opinión, y esgrimía en su propaganda el Partido Socialista Obrero y su líder Pablo Iglesias con campañas como la guerra contra el o todos o ninguno. En la introducción del episodio, Galdós insiste en la cercanía entre españoles y marroquíes. Yo digo, dirá, que entre un vascongado que se deja matar por don Carlos y por la Virgen, su generalísima, y un andaluz de los que por la libertad se metieron con Torrijos en la trampa de González Moreno, hay más diferencia que entre el malagueño y el berberisco que ahora van a pelearse por una brizna de honor, o por el viceversa de quítate tú al Corán para ponerme yo evangelio. Galdós ridiculizará el fanatismo patriótico, ironizando sobre gestas y prohombres de la historia de España, así como sobre la instrumentalización de la religión por la política. ¿Cree usted, amigo don Toribio, que existe el llamado Dios de las batallas? Es una conversación en la propia obra. ¿Al apóstol Santiago le tiene usted por verdadero general de españoles y matador de moros? ¿Dónde está el texto de Cristo en que dijera a sus discípulos: montad a caballo y cortadme cabezas de los hijos de Agar? El alegato antimilitarista lo introduce Galdós con el personaje del periodista y poeta Juan Santiuste, contrapunto del Alarcón de la ficción, que en un primer momento se enardecía con los tópicos de patriotismo, de héroes y batallas, pero que ante la visión de la crueldad de la guerra acaba desilusionado, considerando que la guerra no es más que un juego estúpido contrario a la ley de Dios y a la misma naturaleza. Ante la visión de los numerosos muertos destrozados por las balas, este personaje dirá que no he sentido más lástima de los españoles que de los moros. Mi piedad borra las nacionalidades y el abolengo, que no son más que artificios. Los cambios señalados en la opinión pública harán mella en Galdós, que radicalizará su visión política a raíz de la guerra de Marruecos, que empiezan a manifestarse con violencia desde el llamamiento de reservistas en el verano de 1909 para marchar a la guerra de Melilla, que provocaron resistencias en todo el país y dieron lugar a sucesos como la Semana Trágica de Barcelona.
Desde todos los sectores democráticos llegó una protesta por la suspensión por el gobierno de Maura de las garantías constitucionales, por el amordazamiento de la prensa y la prohibición de mítines y manifestaciones. El 6 de octubre de 1909, en El Liberal, Galdós publicaría su manifiesto al pueblo español, que arrancaba con esta voz tan fuerte. Ha llegado el momento de que los sordos oigan, de que los distraídos atiendan, de que los mudos hablen. El que esto escribe, teniéndose por el más mudo de los hombres, se atreve a sacar del pecho una voz y a arrojarla como piedra en el charco, en la dormida superficie de la nación española, para que ésta rompa el estupor medroso con que contempla los desatinos de política y guerra que la llevan a insondables precipicios. Fin de la cita. Por entonces Galdós había dejado de pertenecer al Partido Liberal desde 1907 para adscribirse al Partido Republicano. Pero quiere dejar claro en su tribuna que habla sin que nadie me lo mande, sin tomar el nombre y razones del partido político al que pertenezco, para subirme a donde pueda encontrar la máxima extensión de auditorio. Quiere hablar ante los sombríos horizontes que se adivinaban con un patriotismo de manantial de roca, intenso, desinteresado, sin móvil de ambición. El artículo es, pues, un llamamiento al cambio de rumbo contra la desaforada aventura de la guerra del Rif y las enormidades de Barcelona. Y viene a concluir: no temamos que nos llamen anarquistas o anarquizantes, que esta resucitada Inquisición ha descubierto el ardid de tostar a los hombres en las llamaradas de la calumnia. Ya nos han dividido en dos castas, buenos y malos. No nos turbemos ante esta inmensa ironía. Rellenemos las filas de los malos, que burlando a la ida contra el enemigo seremos los más y a la vuelta los mejores. Fin de la cita. La evolución de los acontecimientos en el Rif llevó a más espiral de violencia, contra la que Galdós escribió en un nuevo artículo que estos imperiales ensueños para pasar el rato en el siglo XX a la larga más dañan al régimen que a nosotros. La fuerza de la protesta popular derribó al gobierno de Maura y Galdós encabezará la convocatoria conjunta de una manifestación por republicanos y socialistas el 22 de octubre que sentará las bases de lo que será la conjunción republicano-socialista que presidirá él mismo y que logrará en 1910 la entrada en el Parlamento del socialista Pablo Iglesias. Y ya para terminar, diré que el nombre de Galdós se repetirá como cabeza de cartel en manifiestos y convocatorias de la nueva alianza, en los que la denuncia de las guerras en Marruecos estaba siempre presente. En mayo de 1911, tras el desembarco de las tropas españolas en Larache, Galdós llamó a impedir las románticas aventuras belicosas, cuya finalidad nadie ha podido determinar, que solo sirven para dilapidar sin freno la ya muy mermada potencia económica de nuestra nación y para derrochar sin fruto visible la sangre de nuestro proletariado, el primero en el sacrificio, el último en la recompensa. Fin de la cita. Exhibirá así una visión regeneracionista, ligando la condena de la guerra a la reconstrucción interior de España. Con los conjuncionistas proclamo guerra a la guerra. Con ellos digo que nuestra España necesita toda su energía para reconstituirse interiormente, para respirar con sosiego el aire puro de la civilización, para conquistar el rango de nación libre. Cesen ya de una vez las inquietudes quijotescas, las insensatas contiendas, germen de ruina que solo satisfacen el prosaísmo positivista de unos pocos Sanchos de bolsa repleta y corazón vacío. No, no queremos guerra. No queremos que la sangre de los mozos españoles tiña de púrpura los montes africanos para mantener el brillo siniestro de una dorada leyenda cuyo fruto único es el desquiciamiento y la desolación. Con estas palabras termina el propio Galdós una de sus tantas mítines y conferencias con las que mostró abiertamente ese patriotismo del que nos ha hablado también Santiago Alba Rico. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Bernabé. Voy a resumir mi sentimiento a modo de despedida. He aprendido mucho
habéis aportado a ambos un retrato de Galdós lleno de matices, que no es el que en su día estudiamos en la mayoría de los cursos de literatura española en un instituto o en la universidad. Pero lo que más me ha llamado la atención es lo enormemente aplicable que es el pensamiento galdosiano o su actitud a la contemporaneidad. Yo espero que la próxima vez que charlemos sea en carne y hueso, permítanme la expresión, pero veámosle el lado bueno a esta impuesta virtualidad. Esta grabación podrá ser vista y sobre todo escuchada en el canal YouTube del Instituto Cervantes de Túnez, cuantas veces se desee. Muy buenas tardes.